Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os voy a hablar de los concursos de acreedores o cómo se está destruyendo el tejido empresarial en España. Te lo cuento. Y sí, amigos, es que hace muy poquito tuvimos un lamentable récord y es ese martes que se publicaron en el BOE 311 concursos de acreedores en un solo día. Es un récord histórico, no en los últimos tiempos, un récord histórico absoluto. Nunca se habían producido 311 concursos de acreedores en el mismo día. Pero, bueno, esto podría ser un dato anecdótico, podría ser una casualidad. Se han producido todos estos concursos de acreedores en el mismo día. Pero no, estamos hablando de un pico, de una tendencia. Y es que todos los días, para que os hagáis una idea, se declaran unos 150 concursos de acreedores. Claro, debemos saber que un concurso de acreedores no es una empresa que simplemente cierra. Es una empresa que cierra y no puede pagar sus deudas o tiene que ir a concurso para ver cómo paga esas deudas. Porque además de estos concursos de acreedores tenemos que ser conscientes de que hay autónomos que simplemente bajan la persiana, cierran, liquidan su actividad y ya está. No, aquí hablamos de 311 entre autónomos y sociedades que no pueden pagar sus deudas y que tienen que ir a esta figura para finalmente llegar a un proceso de liquidación de esa sociedad limitada o simplemente de esa ley de segunda oportunidad para los autónomos. Estamos hablando de que en un solo día 311 concursos de acreedores, un dato que no se ha dado nunca, pero es que además, si lo comparamos con la peor época, con la peor crisis que hemos tenido recientemente, estamos hablando de esa crisis del 2008, 2013, 2014, esa crisis que España vivió un poquito más tarde que el resto, ahora veréis que los datos de esos años no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora mismo aquí. ¿Y ya va a ir a mejor? Pues te lo cuento. Y es verdad que durante 2 años hemos tenido una moratoria de los concursos que bueno, pues seguramente está concentrando ahora un mayor número de concursos una vez que esa moratoria terminó. Recordemos que esa moratoria terminó en julio, bueno, ya fue para septiembre, cuando ya había obligación de presentar. También es verdad que muchas empresas igual tenían ese preconcurso anterior, con lo que todavía van a tener cierto tiempo hasta final de año. Yo considero que vamos a ir viendo todavía más concursos de acreedores en este último trimestre del año, van a ir incrementándose y yo creo que los números gordos los vamos a tener en diciembre y en enero de concursos de acreedores todavía mayores a estos datos que estamos dando ahora. Pero es que estos datos que estamos teniendo en estos momentos de destrucción de nuestro tejido empresarial, para que os hagáis una idea, vamos a terminar en el 2022, ojo, con el doble de concursos de acreedores que se tuvo en el peor momento de la crisis anterior. En el peor momento de la crisis anterior se terminaron con 9.980 concursos, creo que es el dato, no llegaron a los 10.000. Y bueno, pues este año seguramente, por cómo van los datos, terminemos en 20.000 concursos de acreedores. El doble. Si lo extrapolamos, fijaos, la situación es el doble de complicada de lo que era hace unos años y aquella crisis nos pareció tremenda. ¿Y a qué se deben todos esos concursos de acreedores? Bueno, pues en este canal ya lo hemos ido comentando. Es que, claro, se dieron una serie de préstamos ICO durante el COVID, se dijo, oye, no os preocupéis, esto es por el COVID, pero no dejaban de ser préstamos. ¿Tenían carencia? Sí, la carencia ya se ha acabado y cuando se supone que la economía tenía que estar boyante para poder devolver ese dinero que se pidió durante la crisis, pues eso no está siendo así. Más allá de ser así, está todavía más complicado que antes de la crisis y es que tenemos un problema enorme de inflación y es que los comercios, los autónomos, los pequeños negocios ven encarecidos sus costes de manera espectacular, en algunos casos de manera imposible y claro, uno pues lo máximo que puede hacer es subir algo los precios. Subimos algo los precios, cae el consumo y finalmente tenemos que seguir pagando todos esos costes fijos, como sea el alquiler de nuestro local, de nuestra oficina, tenemos
que ver incrementada la factura de la luz, del gas, de los transportes, de absolutamente todo. ¿Qué se nos vende? Nos vende que la situación económica es percibida como buena en España y, sin embargo, y esto pues no se dice, estamos perdiendo, en este caso, por concurso de acreedores, 20.000 empresas y autónomos en este año, por concurso de acreedores, más todos los que directamente están cesando en su actividad, aunque no tengan que entrar en concurso, pues porque sí pueden cubrir esas deudas pendientes y, bueno, pues lo que deciden es que cierran porque si continúan abiertos, pues van a empezar a perder mucho dinero y, bueno, pues no ven un futuro aceptable. Todo esto, ¿cómo se va a trasladar a la economía real? Y cuando hablo de economía real, hablo de la economía de los ciudadanos que no son autónomos y son empresas. Te lo cuento. Claro, todo esto va a tener traslado a la economía real, la de las empresas, la de esa economía del ciudadano normal que no tiene una empresa, que no es un autónomo. Bueno, pues ya lo están notando, pero se va a notar de manera importante el año que viene, en el 2023, pero de manera muy importante. Y es que mucho me temo que empezaremos a vivir dramas de empleo. Se van a perder muchísimos puestos de trabajo, vamos a volver a situaciones de desempleo de la última crisis y bueno, ya veis cómo va la destrucción de empresas, así que no sé si incluso serán superiores a aquellos datos. Vamos a empezar a ver vecinos, amigos que pierden su puesto de trabajo, nosotros mismos podemos sufrir ese problema de empleo. Y bueno, pues esto al final es un círculo perverso. Más desempleo, más prestaciones, menos impuestos y vamos a tener grandes problemas para pagar esa masa ingente de deuda que hemos generado, que seguimos generando. Y bueno, pues el maquillaje ese de crear empleo público y sacar grandes bolsas de parados del dato del paro, pues por ahora puede estar haciendo su función, pero enseguida nos daremos cuenta que, bueno, pues es eso, simplemente un trampantojo que se nos está poniendo ahí delante y que la situación económica era mucho más complicada de lo que nos decían y va a ser mucho más complicada de lo que nos dicen. Y sí, amigos, sí, a ti que estás viendo este vídeo, que te está resultando interesante, porque si no, no seguirías viendo este vídeo, te voy a pedir que te suscribas, que le des ahí abajo a suscribir. Eso sí, a la campanita, que aceptes todas las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Luego tú ya decides si quieres verlo, si no quieres verlo, pero campanita, todas las notificaciones. Y bueno, pues si de verdad te está gustando este contenido, compártelo, coméntalo, porque necesitamos ser muchísimos en esta comunidad. Tenemos que llegar a ser 1 millón de emprendedores. Ahí sí tendremos la fuerza necesaria para hacer que estas cosas no pasen, o por lo menos no sean tan graves como están siendo en la actualidad. Y a ti, que ya eres un suscriptor, que eres un pata negra de este canal, darte las gracias. Ya sabes, un me gusta, un comentario, un compartir ahí para que otros puedan acceder al canal. Mil gracias por estar ahí. Que sepas que tenemos otro canal en el que hablamos de emprendimiento, de lo que hace falta para poner en marcha un negocio, de la mentalidad que hay que tener, estrategias, métodos. Bueno, ese es el canal de Emprendimiento de Guerrilla, con un podcast que emitimos todos los días, que lo puedes ver también en vídeo y que si no estás suscrito, pues te voy a pedir que te suscribas. ¡Hala! Tú, sí, el que no está suscrito. Tú primero, suscribirse a este. Dale, venga, te espero. ¿Ya? Gracias. ¿Y qué dicen desde fuera de nuestra economía? Bueno, pues nos van reduciendo ese crecimiento para el 2023. Ya la mayoría nos están dando crecimientos por debajo del 2%. Para el año que viene, acordaos que el 2023 íbamos a crecer al 7 o al 8%. También tenemos que ser conscientes de una cosa, somos de las únicas economías en Europa que todavía no han recuperado la actividad que teníamos antes de la pandemia. Es que el resto lo han recuperado, el resto ya estaba creciendo. Nosotros cuando hablan de que somos la economía que más crece, hay que decir, oye, ¿somos la economía que más crece? No, somos la economía que está recuperando, o sea, la última economía que todavía le queda recuperar esa actividad que se perdió con la pandemia y que no podemos considerar que estamos creciendo, todavía estamos remontando, todavía estamos intentando ponernos al mismo nivel. Ya nos dicen que esto no va a pasar hasta el 2023-24, con lo que fijaros la situación o la nueva crisis, cómo nos va a pillar, y luego que tenemos que ser conscientes que en España las crisis nos suelen llegar un poquito más tarde
no suelen durar mucho más que al resto de las naciones o de los países en la Unión Europea, y que además nos afectan de manera muy, muy importante al empleo, porque no tenemos un mercado laboral pues que sea capaz de asumir estas crisis, que sea capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias. Bueno, una tarea que tenemos pendiente, que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero que también os digo que se hace muy poco o nada por resolver, por intentar que pues eso no siga pasando. Aquí las crisis nos afectan y nos afectan muchísimo y generan muchísimo drama económico en los ciudadanos, porque normalmente toca el tema del empleo. ¿Y qué está pasando con la creación de empresas? Bueno, pues es verdad que se destruyen, hay concursos de acreedores, pero también se están creando empresas. En este caso, la creación de empresas se está reduciendo un 3,05%, con lo que también estamos creando menos empresas. Ya lo hablamos el otro día, la ley Crea y Crece. Bueno, pues ayer, día 21, recibí el email del Ministerio diciendo que ya se podían constituir esas sociedades limitadas por €1. Acordaos, por aquí os dejo el vídeo. Ese vídeo en el que hablábamos de la ley Crea y Crece. Como veis, es una ley que se aprueba hace unos meses y, bueno, pues todavía no tenemos los mecanismos listos para empezar a aplicar esa ley, pero la aprobamos. Oye, nosotros aprobamos la ley, aunque todavía no la podamos aplicar. Claro, tú fíjate, un montón de gente diciendo, oye, me voy a esperar a crear esa sociedad a que se pueda crear por €1. Bueno, pues fijaos lo que han tardado para que eso pudiera ser una realidad. Ya se pueden constituir esas sociedades por €1 con la nueva ley, ya no se pueden constituir las sociedades limitadas nueva empresa ni las sociedades limitadas de formación sucesiva, sino que, bueno, pues ya podemos crear estas con esa aportación inicial de €1, aunque debéis saber que el capital social sigue siendo de 3.000 euros y que los socios, si no han depositado esa cantidad o no la han ido adquiriendo con el 20% de los beneficios, pues tendrán que hacerse responsables. Pero aquí lo importante es que, como os digo, sacamos la ley y todavía no están los procedimientos listos. Ha pasado lo mismo con la ley concursal. Sacamos la ley concursal, damos una serie de facilidades para las pymes, para los autónomos, para que puedan solicitar un concurso de acreedores con menos gastos, sin abogados, a través de una plataforma, pero ya nos dicen, oye, la ley la aprobamos, pero que sepáis que esto antes de enero no estará listo. Así que toda esa gente que ha tenido que pedir el concurso de acreedores ahora ha tenido que pasar por el procedimiento normal, con los gastos de abogado, procurador. ¿Y cómo apruebas una ley y no tienes ya preparados los mecanismos? Bueno, pues así funcionamos, y es que así funcionamos. Bueno, pues así nos va. Como os digo, vamos a acabar el 2022 con 20.000 concursos de acreedores. Estamos perdiendo músculo. Es verdad que el año que viene, lamentablemente, seguramente crezca el número de autónomos. Y digo lamentablemente porque será gente desplazada del mercado laboral, que ni tienen los conocimientos suficientes, ni tienen otra opción, simplemente se van a meter en esto de emprender como pasó en la crisis anterior, porque no hay más opciones. Eso es un tejido empresarial que todavía tiene menos probabilidades de sobrevivir y de generar riqueza. Eso es un drama social todavía más ampliado, porque suelen ser trabajadores por cuenta ajena que cogen su indemnización, cogen absolutamente todo lo que tienen de colchón y se la juegan a poner en marcha un negocio, con lo que todavía el drama es mayor cuando un porcentaje tan alto de toda esa gente fracasa y ahí los dejamos tirados sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de ayuda. Cogieron todo su dinero y lo invirtieron en intentar generar riqueza para ellos, pero también para el resto de la sociedad, y los volveremos a dejar tirados como se dejaron en la crisis anterior. Así que la situación muy complicada, pero bueno, tened claro que si trabajamos duro, nosotros, los que generamos empleo, los que generamos riqueza, y todos esos trabajadores que son conscientes de que hay que esforzarse y trabajar duro para salir de esta situación, entre nosotros, trabajadores y empresarios, sacaremos esto adelante, pese a las medidas que tome cualquier gobierno que esté gobernando, porque como veis, bueno, pues esas medidas que se toman, lejos de ir a favor de obra, la mayoría de las veces ponen todavía más palos en las ruedas de la generación de riqueza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene otro vídeo de actualidad para mantenerte
informado de todas estas cosas que pasan en el sector o que tienen relación con los empresarios, con los autónomos. Pero bueno, yo te voy a pedir lo de siempre, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, que compartas este canal, que tenemos que ser muchos para poder tener fuerza y hacer que las cosas cambien. Y si lo que quieres es seguir informándote de todas las cosas que tienen que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.